Un campo cubierto de pólvora, donde los disparos no te dejan ni tan siquiera oír lo que tienes a escasos metros. Imagina que el mismo Dios puso a una persona en ese lugar porque negaba su existencia. A una persona que antes tenía un buen empleo, la ciencia estaba de su lado y no pasaba por ningún apuro. De Tanya von der Wurtzaf podemos aprender bastante sobre la determinación y la importancia de adaptarse a cualquier situación. Nosotros también nos adaptaremos al sonido de las balas, a los gritos y a la manera de combatirlo todo. Tanya forma parte del ejército, así que la organización es vital. Todos deben seguir una serie de reglas, y desde bien temprano ella se ocupará, instruyendo a los nuevos reclutas, de que esas reglas se cumplan. El arte de la guerra de Sun Tzu es considerado para muchos el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Pero antes, debemos tener cuidado al definir la palabra arte del título del libro, puesto que no pretende glorificar la guerra. No se trata del arte que persigue representar la realidad de la guerra con fines estéticos o comunicativos, sino del arte como la destreza para ejecutar un conjunto de técnicas en base a unas normas. Hablar del arte de la guerra es hablar sobre la capacidad de enfrentar conflictos, es distinguir al hombre prudente del ignorante, es triunfar sin necesidad de combatir. La filosofía de Sun Tzu sostiene que el arte de la guerra es el arte del engaño, y que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Puede que te hagas una idea de la personalidad de Tanya y cómo esta ayuda a que pueda sobrevivir en un lugar tan hostil. Antes de revisitar la serie, recordaba a Tanya como un personaje inteligente, y realmente lo es, pero hay algo que destaca más allá de su capacidad de decidir qué funcionará mejor durante la batalla: su insensibilidad. La frialdad que mantiene de forma constante a través del tiempo se convierte en crueldad. Hasta apodaron a Tanya el demonio del Rin por su salvajismo en el campo de batalla. Se ha convencido de que ella necesita ser así para sobrevivir y subir rangos cuanto antes. Este ejército se basa en la meritocracia y simplemente debe demostrar que merece su posición porque sus acciones le respaldan. Pero, ¿qué interés tendría alguien de ganar poder lo más rápido posible? Aunque no lo parezca, a Tanya no le agrada la guerra, pero como Dios, apodado como Ser X, le envió a este mundo con el aviso de que no habría una nueva reencarnación, no le queda otra que sobrevivir, y para poder hacerlo, piensa que la mejor forma es obteniendo o bien un puesto en la retaguardia o formándose en la academia militar dentro de la capital. Así ella lograría quedarse al margen de la batalla. Tanya no quiere sino salvarse a ella misma. Para ello, utilizará el arte de la guerra, es decir, el arte del engaño. Su batalla real no es la del ejército imperial contra la república, sino la de Tanya contra el Ser X. 正直、戦争なんて大嫌いだ。人間同士の殺し合いなど人類史上最悪の営みだとすら思う。資源と人的資本の浪費に他ならない。 Es cierto que Sun Tzu habla de que debemos evitar los conflictos todo lo que nos sea posible, principalmente porque las guerras prolongadas no favorecen a nadie. Pero precisamente esta apreciación de cuán corta o larga pueda ser la guerra marca la diferencia a la hora de administrar los recursos. Utilizando el engaño, estos recursos se pueden malgastar. Es decir, que si estamos cerca de batallar, debemos hacerle creer al enemigo que estamos lejos. Si estamos lejos, debemos hacerle creer al enemigo que estamos cerca. Si podemos atacar, debemos parecer incapaces de hacerlo. La realidad es que Tanya es una pieza más del ejército, no importa qué tan alto rango posea dentro del mismo. La guerra es importante para el Estado porque el Estado precisa del engaño para garantizar su permanencia. Siempre ocurren guerras, la única forma de que Tanya pueda evitarlas es desvinculándose del campo de batalla, pero primero deberá luchar.
Cuando Tanya y sus hombres se encontraban en mitad del desierto, estaban agotados por el calor y por la falta de buena comida. En el segundo capítulo del libro, Sun Tzu nos habla de que los generales inteligentes luchan por desproveer los alimentos del enemigo. Tanya llamaría al movimiento de robar la comida del enemigo la operación pasta del desierto. Las provisiones son muy importantes, no solo por el coste de las mercancías, sino porque puede mantener alto el ánimo tanto de un ejército como de un país. ¿Nando? En el Frente Sur, una de las bases de la República Libre, se dieron cuenta de que el Imperio conocía la importancia de capturar esos suministros, pero la República cometió un error. Ellos pensaron que Tanya y sus hombres utilizaron la excusa de los suministros para encubrir un plan mayor. Al observar las jurisdicciones de los países atacados, vieron que se encontraba en la frontera de la jurisdicción operativa de otro país, por lo tanto, cabría esperar ataques futuros con la intención de explotar la debilidad de las fronteras. Cuando atacan tu debilidad en repetidas ocasiones, no puedes evitar pensar que la descubrieron, pero como Tanya y sus hombres completaron con éxito la misión, ya no piensan seguir luchando. Sin embargo, el enemigo, todavía engañado y frustrado, no sabe que la batalla ha terminado, y como la República no sabe que los ataques cesaron, seguirán desgastándose al estar alerta, y mientras tanto, el batallón de Tanya pudo disfrutar de un pequeño festín. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Que el enemigo consuma sus energías da pie a que se produzcan ciertas ventajas. Para verlo mejor tenemos que movernos hacia un puesto de mando del Imperio. En su batalla contra la Compañía 106 de magos de reconocimiento del ejército republicano, debían de aguantar los ataques aéreos hasta que llegasen los refuerzos de Tanya. La compañía del ejército republicano se percató de que los observadores se habían ocultado en las trincheras. La respuesta del teniente fue la de explotar cualquier lugar donde pudieran estar. Precisamente el atacar indiferentemente fue un error que les saldría caro, ya que los hechizos de explosiones gastan la mayor parte de la magia disponible. Así que cuando Tanya y su batallón llegó, ya sabía que estarían en clara ventaja. その上、こちらの観測手狩りで火力を消費している。賞賛は小さくない。 En el tercer capítulo del libro, se menciona en un apartado la importancia de saber discernir entre cuándo hay o no que atacar. Igual de importante es saber si necesitarás utilizar muchas o pocas tropas. En este caso, Tanya se sentía muy superior tanto por tecnología como por poder ofensivo, así que decidió ir sola y evitar bajas innecesarias en su batallón, puesto que sumar bajas le podría impedir ser promocionada de rango en el futuro. En el cuarto capítulo del libro, se habla sobre la medida en la disposición de los medios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el cementerio está lleno de valientes. Hay que ganar cuando es fácil ganar, y para eso debemos conocer al adversario y a nosotros mismos. Debemos ser precavidos y usar nuestra inteligencia. Tanya sabía que el batallón enemigo carecía de suficiente magia, pero también comprendía que la tecnología del imperio y su tamaño le permitía ascender a una altura mucho más elevada que al resto. Esto no solo protegía a Tanya por completo, sino que también le ofrecía la mejor baza de ataque. Antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar, y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La superioridad aérea es la fortaleza de Tanya y su batallón de magos. Se verá presente en la batalla contra el Gran Ducado de Dacia, un estado que no había logrado la revolución industrial y cuya artillería era cuanto menos obsoleta. Tanya tuvo que entrar en acción porque una unidad militar daciana invadió la frontera imperial, pero no deberían subestimarlos. La infantería enemiga tenía aproximadamente 600.000 soldados divididos en 4 grupos. Es por eso que cabría esperar que Dacia disparase balas de vuelta. Como bien ha dicho Tanya, esto supuso una victoria aplastante. No es para menos. El capítulo 7 de El arte de la guerra nos habla sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Y una de las ideas que se lanzan es que los grupos pequeños son mejores para luchar e ir avanzando, puesto que ahorras recursos y te puedes desplazar más rápido.
Como dijo Sun Tzu, la dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Esto es algo que Tanya sabe, ya que tuvo que convertir el problema de tiempo para entrenar su batallón en una ventaja. Eso no quita que ella pensara que su batallón estaba incompleto y por eso solicitó otros 6 meses más de entrenamiento, pero el Imperio rechazó la propuesta. Es vital entender que las cosas no siempre saldrán como las planeamos, por eso hay que saber adaptarse a las circunstancias. Pero si no sabemos a qué o a quién nos enfrentamos, poco podemos hacer. No por nada, es fundamental para cualquier ejército invertir recursos en observación y espionaje. Gracias a la observación podemos definir, entre otras cosas, una posición estratégica, y gracias al espionaje lograríamos obtener información del enemigo de gran valor. Es aquí donde la balanza empieza a caer de nuestro lado. Sobre la distribución de los medios, Sun Tzu dijo: si vas a colocar tu ejército en posición de observar al enemigo, atraviesa rápido las montañas y vigílalos desde un valle. Corría el año 1923 cuando en la región de Norden, Control detectó una invasión en la frontera por parte de la Alianza Entente. Tanya pudo observar cómo la infantería enemiga estaba cruzando la frontera. Desde Control pidieron que ella enviase los detalles de los objetivos. こちらフェアリー08弾着確認降参誤差は1丸以内と判断効力者を行われたし了解 Sun Tzu hablaba sobre conocer la economía y situación del adversario a través de los espías. Hay 5 tipos de espías, y en el caso de Tanya, ella sería comúnmente la apodada espía flotante o superviviente, ya que es quien lleva los informes. El arte de la guerra es fingir una retirada para atraer el enemigo hacia ti. Ya hemos hablado de que nadie sale beneficiado de las guerras largas, y el Imperio tenía un plan para acabar con esta. El cuartel estratégico planeó una retirada a gran escala retrasando el frente de combate. Este fue el plan. Una vez que el enemigo creyó que estaban ganando ventaja, avanzaron y dejaron su cuartel al descubierto. De esta forma, el Imperio pudo lanzar un ataque al cuartel para destruir su cadena de mando. Después, se utilizaron túneles para atravesar la vanguardia enemiga sin ser descubiertos. Ahora se enfrentaban a la última operación llamada Puerta Giratoria, que consistía en rodear la fuerza principal enemiga. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. La superioridad estratégica en combate fue colosal. Esta fue la batalla decisiva que ponía fin a la guerra. En la capital de la República se produjo el desfile militar por parte del Imperio como muestra de su victoria, ya que el gobierno de la República declaró la retirada de sus fuerzas de la capital. Entonces, solo nos quedaría una cuestión que aclarar, y es si la lucha de Tanya por su propia supervivencia habría acabado. El plan de mantenerse en la retaguardia o en la capital para escapar del conflicto tenía sentido, pero la paz suena mejor. Una opción tan buena que no la contempló desde un principio. El Imperio celebraba su triunfo, incluso el batallón de Tanya hizo su propia fiesta en alguna playa de la República, pero algo no estaba bien, y Tanya fue la única persona de todo el Imperio que se percató. La flota de la República y el ejército se estaban retirando por mar desde el puerto militar de Brest. Si se le permitía a la República abandonar sus tropas y obtener aliados de otros países, los problemas para el Imperio volverían para intentar quedarse. La perspectiva del Imperio era totalmente opuesta a la de Tanya. La República perdió su capital y no había motivos para que el cuartel estratégico no celebrase la victoria, pero la extrema lógica y racionalidad del Imperio hicieron que se olvidasen de lo más importante. 合理性だけでは動かない愚かな生き物であるということ。 La ausencia de irracionalidad, los sentimientos de los seres humanos, es precisamente lo que empujó a Tanya a este nuevo mundo. Como ella dijo, alguien que ha sido poseído por el odio seguirá luchando. El arte de la guerra es el arte del engaño. Primero el Imperio y ahora la República. A día de hoy, guerra y engaño siguen tan unidos que hablar de un mundo sin guerra es lo mismo que hablar de un mundo sin mentiras. Una utopía. Podremos llamarlo paz, armisticio o rendición, pero la guerra no se habrá acabado. Y ahora con el Imperio inmovilizado por su propia victoria, la retirada de la República no suponía el fin de la guerra, sino el comienzo de una guerra mundial.